¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Para los que no me conocen, mi nombre es Gio de la Rosa y como siempre es un gusto y es un placer estar aquí con ustedes en un nuevo video. Bueno familia, yo sé que a todos los que tenemos plantas, a todos los que nos gusta este tema de la jardinería y tener flores y plantas bonitas en nuestra casa, yo sé que a todos se nos presentan los hongos, ya sea en las hojas, en el tallo, en nuestras flores. Y es un problema que si no lo atacamos a tiempo, pues eso nos va a dañar toda la planta y lo más probable es que nuestra planta se nos muera. Familia, déjenme decirles que hay unos 15.000 tipos de hongos que atacan sus plantas. ¿Qué le parece? La mayoría de ellos son microscópicos. O sea, ¿qué pasa? Que usted no los ve. Pero hay otros también que forman unas estructuras. Entonces en ese momento usted está viendo que atacan sus hojas, que atacan su tallo. Y ya va viendo que sus hojas se van poniendo como manchadas, como con unos puntitos oscuros, rojos, cafés, blancos. Y de esa manera pues ya eso quiere decir que su planta está siendo afectada por hongos. Pero hoy vamos a tratarla de una manera sumamente eficaz. ¿Y qué es lo que vamos a usar ahora? Pues esto que tenemos aquí. Mire. Hoy vamos a usar el agua oxigenada para combatir todos los hongos de nuestras plantas de una forma muy fácil, de una forma muy sencilla. Bueno familia, déjenme decirles que cómo actúa el agua oxigenada en los hongos. Pues el agua oxigenada elimina el hongo por oxidación, así mismo como lo hace en nuestro cuerpo por oxidación. Pues así mismo va a eliminar el hongo de la planta. El agua oxigenada mata cualquier tipo de hongo, no importa el tipo de hongo que sea, el agua oxigenada lo va a eliminar. ¿De qué manera lo va a hacer usted? Pues muy fácil. Este atomizador que tengo yo aquí, o pulverizador como usted le diga en su país, pues ¿cómo lo va a hacer? Por cada litro de agua usted puede poner 250 o 300 ml o mililitros por cada litro de agua. Yo en este caso, este atomizador tiene una capacidad de 500 mililitros de agua y este bote de agua oxigenada trae 118. Entonces la verdad que la proporción es un poco menos. Esta proporción sería en un litro, serían 236, entonces anda bien. Y o le puedo sacar un poquito de agua también y me queda una proporción casi de 250 ml por litro. Como yo les digo, voy a sacar un poquito de acá de agua. Bueno, le he sacado un poquito, entonces se lo incorporamos. Esto es algo sumamente fácil familia, y créanme que esto le va a venir de maravilla a su planta. Se lo va a agradecer si está siendo atacada por hongos. Hasta sus hojitas se van a poner más bonitas, más verdecitas. Y pues de esta manera tenemos ya este preparado, este compuesto listo. Solo lo agitamos un poco para que se incorpore esa agua oxigenada con el agua que tenemos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues ahorita mismo les digo. ¿Cómo va a aplicar usted este fungicida poderoso? Pues usted lo va a aplicar directamente sobre la superficie de la hoja o sobre el tallo. También lo puede usar por la parte de atrás de la hoja, por el haz y por el embés de la hoja. También lo puede usar para de esa manera esa molécula de oxígeno que trabaja oxidando y matando pues ese hongo, pues lo haga de una mejor manera. Una cosa bien importante también es que usted haga este proceso bien en la mañana, temprano, cuando no esté dando el sol, que lo haga también después, ya en la tarde, cuando ya el sol se ha ido, para evitar quemaduras del sol, que el sol no haga. Bueno familia, miren, tengo esta suculenta aquí, que lo más probable es que se ha quedado un poco olvidada, pero vean ustedes la situación en la que se encuentra esta plantita. La verdad que
les voy a ser sincero que yo no había visto cómo estaba esta plantita. Como hay tantas plantas acá, pues esta se había quedado un poquito rezagada por ahí. Y miren cómo está llena de unas manchitas, de unos puntitos negros, y más todavía en las partes de atrás de las hojas. Miren, es, es exagerado cómo está esta plantita, ¿verdad? Y es una plantita, es una suculenta muy bonita. Ahorita tiene el sustrato seco porque no le ha tocado su riego, pero acá ha estado lloviendo bastante, entonces de repente esa humedad le ha afectado. Vamos a comenzar. Yo ahorita aquí estoy en la sombra y a esta plantita la voy a dejar en la sombra. Ahorita todavía hay sol aquí donde estoy, pero a esta plantita no la voy a dejar en el sol. Si usted tiene alguna planta que es muy delicada, que es muy cara para usted, y usted quiere hacerle este tratamiento, pruebe primero, y de repente le ha caído hongo, pruebe primero con un poquito, así en algún lado, y vea al siguiente día si no le afectó, porque puede hacer que alguna planta le afecte. Aunque la proporción de agua oxigenada que estamos incorporando es justo la cantidad para que trabaje bien sobre su planta. Pero si usted lo quiere hacer, hágalo y al siguiente día mira cómo está. Y si está bien, pues hágale el tratamiento completo. Esta plantita, como está atacada por la parte de abajo también, así. ¿Cómo debe aplicarlo? Pues debe aplicarlo una vez cada día o cada 2 días. Pues ya lo tenemos aquí bien bañadita esta planta, como ustedes pueden ver. La vamos a dejar en la sombra para que no la afecte el sol también. Otra cosa sumamente importante, mi gente, es que deben suscribirse a este canal, ¿verdad? Activar esa campanita para que cada vez que yo suba un video, pues YouTube le informe que Gigo de la Rosa ha subido un video. Déjenme su comentario y denle me gusta también al video. Bueno, familia, pues esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Espero que les sea de mucha utilidad. La verdad que le van a decir adiós a todo ese tipo de hongos que tengan en sus plantitas. Así que este compuesto es poderoso y no duden en usarlo, ¿verdad? Así que gracias por quedarse hasta este momento. Bueno, mi gente, sin más, como siempre les digo que se me cuiden mucho. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Y será hasta la próxima. Esto es hasta. Ay, ya me duele la mano. Bueno, familia, yo creo que todos en algún momento hemos tenido problemas de hongos con nuestras plantas. Y hoy vamos a hablar de eso